revisar el enfoque del niño con pie equinovaro congénito. Los objetivos que yo me tracé al momento de realizar esta charla fueron realizar un breve repaso sobre la etiología y la anatomía patológica del paciente con pie equinovaro congénito, conocer cuáles son las técnicas de manejo que se usan en la actualidad, cuáles son sus indicaciones, las ventajas y desventajas de estas, y determinar con base en la literatura actual cuál es el pronóstico de estos pacientes, qué secuelas pueden tener y qué posibles complicaciones se pueden derivar del manejo de esta patología. ¿Por qué es importante entonces hablar de este tema? Vamos a tener que el pie equinovaro congénito va a ser la deformidad más común del sistema musculoesquelético que compromete los miembros inferiores y que va a afectar tanto el desarrollo como la función de la extremidad. Esta patología va a tener grandes repercusiones a nivel físico y social para el paciente que la padece, y también es muy importante tener en cuenta que va a ser mucho más frecuente en países con ingresos medios y bajos, lo que va a dificultar su diagnóstico temprano y un adecuado tratamiento que, si no se realiza, puede llevar a resultados catastróficos para el paciente y su familia. Como definición, entonces, vamos a tener que va a ser una deformidad congénita del extremo inferior, una displasia de todos los tejidos musculoesqueléticos distales a la rodilla, y que va a estar caracterizada por un cabo del medio pie, un aducto del antepié, un varo y un equino del retropie. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que, si bien cuando miramos las cifras globales va a ser más o menos de 1 a 2 por 1000 nacidos vivos, vamos a ver que hay una gran variación global, lo que nos habla de un componente genético y una asociación familiar. En países como Japón va a ser tan bajo como 0.5 nacidos vivos, 0.5 pacientes con nacidos vivos. En los países con mayor incidencia, que son los del Pacífico Sur, como Polinesia, va a tener incidencias que llegan hasta 8 pacientes por 1000 nacidos vivos, y los datos en Colombia, si bien son escasos, tenemos reportado más o menos una prevalencia de 2.5 pacientes por 1000 nacidos vivos. Vamos a tener una relación de 2 a 1 en cuanto a la asociación al género, y hasta el 50% de los pacientes van a tener un compromiso bilateral que no siempre va a ser simétrico. Debemos entonces clasificar a estos pacientes de acuerdo a su etiología. Vamos a tener una etiología postural o una clasificación como postural, que es aquel pie que va a simular o a remediar la posición del pie equinovaro, pero que no va a tener ni la rigidez ni la atrofia de los tejidos que presenta un pie equinovaro congénito verdadero. Algunos autores pues lo excluyen de la clasificación, pero otros aún lo continúan incluyendo dentro de esta. Este pie no va a requerir ningún tipo de manejo específico, y la deformidad va a ser completamente solo con manipulaciones en los primeros días de vida. El asociado a síndromes entonces va a ser aquel pie equinovaro congénito que hace parte del conjunto de manifestaciones de otra enfermedad, usualmente genética, y que tiene compromiso de otros órganos o sistemas. El neurológico es aquel que va a estar asociado puramente a una lesión o a una enfermedad neurológica, y el idiopático, que va a representar la gran mayoría de estos pacientes, cerca del 80%, va a ser aquel en donde no hay una causa clara. Y es muy importante recordar que se va a tener un espectro de la enfermedad, desde patologías muy leves hasta patologías muy graves. Este idiopático va a tener dos subgrupos importantes, que van a ser los atípicos, que son unos pies con unas características diferentes que hacen mucho más complejo su manejo, y los pies complejos, que van a ser aquellos pies que en algún momento fueron idiopáticos, no necesariamente atípicos inicialmente, pero que han recibido un manejo y en este momento tienen una deformidad derivada de ese manejo. Sería un pie ya con una deformidad más compleja de origen iatrogénico. Cuando hablamos entonces del asociado a una enfermedad o lesión neurológica, lo más común va a ser que estén asociados a la espina bífida, la patología que más se asocia del micromotele, pero también tenemos otras causas de médula anclada, otras lesiones tumorales en columna, neuropatías periféricas. Un ejemplo de esto podría ser también la presencia de un lipoma intradural que comprima las estructuras. La etiología en estos pacientes neurológicos no va a ser muy clara. No se sabe si es por el desbalance que hay entre los músculos agonistas y antagonistas, una alteración de la regulación de ese arco espinal, donde hay una
un estímulo distal, pero no hay una respuesta medular adecuada, se va a ir produciendo un proceso de fibrosis con el tiempo y se van a generar deformidades acumulativas muy rígidas y difíciles de manejar. En cuanto al mielomeningocele, como la patología donde más se va a presentar esto en nuestros pacientes, vamos a tener que hasta el 75% de estos pacientes van a tener deformidades congénitas de los pies que pueden variar, un pie cao, un talo vertical, un pie talo, pero la mayoría de estos pacientes, hasta el 50%, van a presentar un pie equinovaro congénito. Recordemos que en estos pacientes va a ser muy importante realizar un adecuado examen neurológico completo para determinar el nivel de la lesión y también para determinar cuál es el nivel motor y sensitivo, que esto nos va a determinar el manejo, el pronóstico de marcha y las posibles patologías o lesiones asociadas que pueda presentar nuestro paciente que van a requerir intervenciones. Recordemos entonces cómo vamos a ir el nivel neurológico en torácico, lumbar alto, lumbar bajo y sacro, y que si bien la asociación con el pie equinovaro es mucho más frecuente en los pacientes que tienen un nivel entre el E3 y el E4, puede presentarse en cualquiera de los niveles. Estos pacientes también van a tener unas comorbilidades importantes como hidrocefalia, encefalopatía, alteraciones del tracto digestivo, alteraciones del aprendizaje, alteraciones renales, alteraciones de la conducta y enfermedades como depresión, que van a ser mucho más complejos su manejo y que van a hacer que estos pacientes no requieran solamente un manejo ortopédico, sino un manejo multidisciplinario para tener pues, una adecuada evolución y un adecuado control de su patología. El pie equinovaro asociado a síndromes, entonces, como lo mencionábamos antes, hace parte del conjunto de manifestaciones de otra patología. Estas patologías, en términos generales, se podrían agrupar dentro del gran conjunto de las artrogriposis, que lo que se refiere es a una curvatura o una contractura de dos o más articulaciones, y en este conjunto tendríamos más de 300 enfermedades, pero que van a tener, según el compromiso que haya, lesiones a nivel de otros órganos o segmentos corporales. Las causas del pie equinovaro congénito van a ser las anomalías del músculo y su función, las anomalías de los tejidos conectivos, la limitación del espacio, las enfermedades maternas y una alteración de la vasculatura fetal, que lo que hace es que el feto priorice la irrigación sanguínea al corazón, a los órganos vitales y al cerebro, y puede haber una isquemia relativa en las extremidades. Se debe tener siempre en cuenta el estado neurológico de estos pacientes. Lo primero que se debe descartar es que el paciente no tenga un pie equinovaro producto de una secuela o de una lesión neurológica. Se debe ver si el compromiso es distal o proximal, ya que esto nos va a ayudar a clasificarlo dentro de los grupos de artrogriposis. Se debe ver si la contractura articular es aislada o múltiple, y se debe ver si hay otros compromisos en otros órganos o segmentos. Estos pacientes usualmente también van a requerir un manejo multidisciplinario de su patología. Idiopático va a ser un niño que por todo lo demás es normal, es sano, pero que va a tener una displasia de todos los perfiles desde la rodilla hacia abajo. Desde el punto de vista de la etiología, vamos a tener que se han estudiado la genética, se ha visto que está relacionado con el metabolismo de la acetilación del humo del tabaco. También se han encontrado genes asociados a la morfogénesis de las extremidades y los músculos y a la formación de las proteínas contráctiles de las miofibras esqueléticas. Si bien se ha visto que la presencia o alteración de estos genes aumenta la susceptibilidad de que el paciente presente un pie equinovaro, ninguno de estos se considera una causa directa de la enfermedad. Se han planteado a lo largo de la historia otras teorías de por qué se produce el pie equinovaro idiopático. Algunas de ellas hablaban de que es una alteración del desarrollo embriológico, ya que el pie equinovaro tiene unas características similares a las que presenta el recién nacido el feto alrededor de la semana 6 del desarrollo, pero posteriormente alrededor de la semana 12 o 14 estas deformidades corrigen y el pie equinovaro presenta algunas displasias esqueléticas, algunas deformidades que nunca se presentan en el embrión sano.
También se habla de una teoría de la presencia de un tejido miofibroblástico retráctil, pero esto no se ha podido demostrar de forma consecuente en múltiples estudios. Algunos pocos pacientes se ha visto una alteración de las miofibras, pero no es algo que se haya pues visto en todos. También se propuso una teoría de una alteración euromiogénica, una alteración de la inervación de los músculos del miembro inferior, pero tampoco se ha encontrado que esto sea algo constante en todos los pacientes. Se define entonces, o la teoría más aceptada en este momento es que se trata de un defecto del plasma germinal que afecta el desarrollo de la extremidad desde su periodo embrionario. ¿Alguien será que le puede decir al doctor Meiser que tiene el micrófono abierto? Bueno, la etiología del pie equinovar congénito idiopático es multifactorial y está modulada significativamente por las aberraciones del desarrollo temprano del primordio de la extremidad, y esto es lo que va a ocasionar las lesiones pues, que vemos a futuro. Como factores de riesgo, entonces, tenemos la historia familiar. Se ha visto que es mucho más frecuente en los pacientes que tienen algún grado de consanguinidad con un paciente en primero o en segundo grado, con pie equinovaro. Se ha visto que cuando se analiza la presencia en gemelos, si los gemelos son disigóticos, va a ser alrededor del 2.9 hasta el 3.3%, pero que en los gemelos monocigóticos va a ser alrededor del 33%. Se ha visto que la presencia de padres fumadores también va a tener una relación con la presencia, con el desarrollo de pie equinovaro congénito, y va a ser proporcional al número de cigarrillos que fuma la madre. Si la madre fuma al día menos de 10 cigarrillos, el riesgo va a aumentar alrededor de un 40%, pero si fuma más de 10 cigarrillos al día durante el embarazo, el riesgo puede ser tan alto como un 80 o un 90%. Se ha visto también una relación de contracturas articulares en los pacientes que la madre tuvo virus Zika durante el embarazo, que se puede presentar hasta en un 30%. Algunos medicamentos como los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina también se han visto implicados, ya que esto disminuye la vascularidad fetal, disminuye la cantidad de sangre que le llega al útero, y el feto va a priorizar pues, el sistema nervioso central y los órganos vitales. La amniocentesis, no hay una claridad real si lo que se presenta, si el pie equinovaro se presenta como una causa o como una consecuencia, si la punción y el oligoderamio relativo que se produce puede ser la causa del pie equinovaro, o si la sospecha o que llevó a que se hiciera una amniocentesis es la causa de base del pie equinovaro. La obesidad materna y la diabetes estacional nos van a aumentar el riesgo, ya que el feto va a tener un espacio reducido dentro del útero por ser macrosómico o por presentar un oligohidramnios, y esto va a llevar a una disminución de los movimientos normales del pie durante su desarrollo, lo que puede llevar pues, a un pie equinovaro al nacer. En cuanto a la anatomía, vamos a tener entonces, recordemos que el retropie va a estar compuesto por el talo y el calcáneo, el medio pie por las cuñas, el navicular, el cuboides, y el antepié por los metatarsianos y las falanges. Vamos a tener tres articulaciones muy importantes que van a ser las que van a determinar la deformidad y la patología, que van a ser la articulación subtalar, la talonavicular y la calcáneo-cuboidea, y es muy importante recordar en este punto el concepto del acetabulum pedis, que lo que nos habla es que los movimientos, los arcos de movimientos del pie van a estar dados por esa relación entre la articulación talonavicular y la subtalar, y que el pie va a rotar alrededor del talo. Si estas relaciones articulares se encuentran alteradas o si no hay un adecuado desarrollo de la parte ósea, el movimiento del pie pues, se va a ver comprometido. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a tener deformidades intraóseas, principalmente en el talo, pero que también van a comprometer el calcáneo, el navicular y el cuboides. Vamos a tener alteraciones interóseas que van a hacer una relación alterada entre estos diferentes huesos, unas alteraciones vasculares que cuando se estudia por arteriografía, vamos a ver que hasta el 70% de estos pacientes pueden tener alteraciones o una morfología alterada de la arteria tibial anterior, pueden tener ausencia o alteraciones de la arteria pedis hasta en un 30%, y mucho menos frecuente una ausencia o una alteración de la arteria tibial posterior.
Hablábamos entonces que la deformidad del talo va a ser la más importante. En la imagen, en la parte superior, lo que ustedes van a ver es cómo se modifican esas carillas articulares superior, anterior y medial en el talo, y vamos a tener, hay que tener siempre en cuenta que esta va a ser la deformidad del talo va a ser la única deformidad que va a ser constante en el pie equinovaro congénito. La del calcáneo, la del cuboides y la del navicular pueden ser variables, y esta deformidad lo que nos va a llevar es a tener un cuello rotado, medial, acortado y en plantiflexión. Las deformidades interóseas, entonces, que vamos a encontrar, va a ser una rotación del talo y del calcáneo en la mortaja. En el plano coronal vamos a tener una pronación del talo, similar a la que se observa en los embriones alrededor de la semana 6, pero que luego va a corregir. Una pronación del calcáneo, que incluso algunos autores han descrito como supinación, pero que en realidad es una pronación solo que se ve menos evidente por la relación alterada que ya hay con el talo. El navicular lo vamos a encontrar entonces desplazado hacia medial y hacia la planta. Vamos a tener la superficie articular del talo descubierta, lo que va a llevar a que se desarrolle de manera inadecuada, que tenga pues una forma que no permita el movimiento adecuado del pie. En los casos más graves puede estar luxado, incluso en contacto con el maléolo medial. El cuboides puede estar desplazado medial e invertido en la articulación, en los casos más severos. En la imagen que se encuentra a su derecha en el recuadro azul, podemos ver las relaciones normales entre un talo, en un corte histológico entre un talo y un navicular en la parte superior, y en la parte inferior entre el cuboides y el calcáneo. Y en la imagen de la derecha vamos a ver las relaciones alteradas de los cortes histológicos de un feto con un pie equinovaro congénito. Estas imágenes son unos cortes histológicos que saqué del doctor Pusetti, donde él nos muestra los cambios intraóseos e interóseos que se ven en el pie de un feto normal y en el pie de un feto con pie equinovaro congénito. Lo que vamos a ver entonces es una alteración muy significativa, unos cambios también en los tejidos blandos y una mecánica de piezas que va a estar completamente alterada. En cuanto a los tejidos blandos, vamos a tener que los ligamentos, las cápsulas articulares y los tendones se encuentran acortados, engrosados y fibrosos. Esto va a ser parte fundamental de la patología del paciente, y va a ser una de las causas principales de que esta enfermedad reside, a pesar de que se haga una corrección inicial de la deformidad. ¿Qué restricciones entonces vamos a encontrar para la corrección de la deformidad en estos pacientes? Para la corrección de la posición anómala del navicular, vamos a tener como restrictores el tibial posterior, el dedo maestro de Henry, el ligamento deltoideo, el ligamento calcáneo navicular, el equino, para la corrección del equino del calcáneo y del talo, el tendón de Aquiles y el ligamento deltoideo, y para la rotación externa del calcáneo vamos a tener que los restrictores van a ser la cápsula subtalar y el ligamento talocalcáneo. Vamos a tener unas deformidades resultantes entonces que nos van a alterar la relación entre los ejes normales del calcáneo y del navicular. Va a tener que se va a presentar una paralelización de estos ejes, tanto en el plano AP como en el plano lateral, y que se van a alterar todos los ángulos normales del pie, constituyendo pues una mecánica que no va a ser la adecuada para la marcha. Como deformidades o como resultantes clínicos de esta patología, vamos a tener que la pantorrilla puede llegar a ser hasta 2 centímetros menor en el diámetro, y que en el pie vamos a tener pies que pueden llegar a ser hasta 3 centímetros más cortos y hasta 4 milímetros más angostos. El diagnóstico de esta patología, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Se puede hacer antenatal por ecografía, idealmente a la semana 16 o en el segundo trimestre, porque es donde va a tener un mayor porcentaje de detección y un menor porcentaje de falsos positivos. Si encontramos presencia de un pie equinovaro en una ecografía menor a la semana 16, usualmente este pie va a ser un pie asociado a síndromes que va a tener un peor pronóstico. Y la ecografía, si bien no va a cambiar el manejo del paciente o del pie equinovaro en ese momento, sí tiene dos efectos muy importantes. Uno es que se va a permitir iniciar el tratamiento una vez el paciente nazca, un tratamiento de forma más precoz, y evitar los retrasos
que son inherentes a nuestro sistema de salud, y la segunda es que en caso de sospecharse un origen asociado a síndrome, se puede realizar una miocentesis para hacer un diagnóstico genético más preciso. El diagnóstico como tal en la mayoría de los pacientes va a ser clínico y va a ser al nacer. Vamos a buscar las deformidades del cabo, el aducto, el varo y el equino. Vamos a buscar una flexión plantar del primer metatarsiano y también vamos a encontrar la atrofia en la pantorrilla. Siempre, siempre, siempre en estos pacientes se debe evaluar la columna lumbosacra para descartar que no haya una espina bífida o algún otro signo que nos indique un dirrafismo, que el paciente no tenga alteraciones neurológicas del tono, de la fuerza y de los reflejos, que no haya compromiso de otras articulaciones o que no haya compromiso de otros órganos y sistemas. Siempre en estos pacientes lo primero es descartar las causas más graves, que van a ser las neurológicas y las asociadas a síndromes. ¿Qué signos de gravedad podemos ver desde el punto de vista clínico en estos pacientes? Que van a tener pies, cuando encontramos un pie que es más corto, más ancho y más pequeño, que tenga un pliegue plantar profundo por una flexión marcada de los metatarsianos, que haya un acortamiento de primer rayo, una hiperextensión del hallux que genere un pliegue dorsal marcado y un pliegue en el talón por un equino también muy marcado. Estos pies son los que vamos a dividir como complejos o atípicos. Atípicos van a ser aquellos que no han recibido tratamiento, y complejos es donde esta deformidad más grave y más difícil de tratar va a ser secundaria a un tratamiento médico que no fue adecuado, sería un pie más de origen iatrogénico. La radiografía, entonces, si bien no es de mayor utilidad para el diagnóstico del pie equinovaro idiopático, que es el más frecuente y tiene un uso limitado porque los huesos del tarso a esta van a ser muy cartilaginosos y los centros de osificación van a ser excéntricos, lo que no permite trazar adecuadamente los ejes, sí van a ser útiles en estos pacientes con pies complejos, donde es muy difícil interpretar la deformidad, y la radiografía nos puede ayudar en ese aspecto. Y también va a ser útil en los pacientes en los que debemos descartar una anomalía asociada o otro compromiso articular. ¿Qué pruebas complementarias entonces podríamos necesitar en estos pacientes? Según la patología que estemos sospechando, si no se trata de un pie equinovaro idiopático, podríamos necesitar imágenes avanzadas, estudios genéticos complementarios para tratar de llegar a un diagnóstico etiológico y rayos X complementarios de otros segmentos. Pero estas modalidades van a estar más reservadas para los equinovaros congénitos neurológicos y asociados a síndromes que, como habíamos mencionado previamente, siempre van a requerir un manejo multidisciplinario para llevar a estos pacientes a un punto más óptimo. En cuanto a las clasificaciones, vamos a tener dos clasificaciones grandes. La primera, la de Imeglio, que nos va a hablar de los grados de corrección que se logran en cada plano de la deformidad, y también van a puntuar los otros parámetros que nos hablan de la gravedad del caso, como la presencia de un pliegue posterior, un pliegue plantar, cabo marcado y atrofia muscular. La clasificación de Pirani entonces va a ser una clasificación más clínica y nos va a dividir el pie en dos partes, las contracturas del retropié y las contracturas del medio pie. Y clínicamente vamos a evaluar la presencia de un pliegue posterior, el signo del talón vacío o la presencia de un equino rígido, y en el medio pie la presencia de un pliegue plantar, la alteración de la presencia pues, de la parte lateral del talo y la curvatura del borde lateral del pie. Esto los vamos a puntuar entre 0, 0.5 y 1, y a mayor el puntaje, mayor pues, la gravedad del cuadro. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que hay dos grandes grupos de tratamiento: el tratamiento no quirúrgico o conservador y el tratamiento quirúrgico, que si bien a lo largo de la historia se han descrito muchas técnicas, en este momento pues la mayoría de ellas no se utilizan, y lo que vamos a hablar es de cómo se realiza la liberación posterior inferior amplia, y en algunos casos pues muy puntuales va a estar indicado el uso de fijación externa. Va a ser clave recordar en estos pacientes que el manejo inicial siempre va a ser no quirúrgico, independientemente de la gravedad del caso o de la edad del paciente, y que el inicio del tratamiento
entre a menor edad se dé, pues va a tener mejores resultados. Esta última parte puede variar dependiendo del compromiso sindrómico o neurológico del paciente. Algunos autores recomiendan que en los pacientes neurológicos se inicie el tratamiento un poco más tarde porque ellos tienen un desarrollo motor retardado, pero eso pues se debe individualizar. Los objetivos del tratamiento entonces, ¿cuáles van a ser? Tener un pie plantígrado, un pie calzable y un pie funcional que no sea rígido y doloroso. El método de Ponseti, entonces, va a ser el gol estándar del tratamiento de estos pacientes en este momento. Consiste en un método específico de manipulación del pie para reducir la deformidad y un método específico de aplicación de yesos. A lo largo de la historia se han descrito otros métodos de manipulación y de aplicación de yesos que muchas veces no lograron corregir la deformidad y que llevaban al paciente a tener deformidades más complejas y más difíciles de manejar. Por lo que si no se sigue paso a paso, pues la técnica como está descrita, pues no se van a lograr los resultados tan prometedores que esta tiene. En cuanto a los resultados, vamos a tener entonces que el pie equinovaro idiopático puede tener hasta un 95% de éxito con esta técnica. Hasta en el 95% de los pacientes se evitan cirugías extensas y si se cumple el protocolo, las recidivas pueden ser menores al 11%. En el asociado a síndromes, como ya vimos que es un gran conjunto de enfermedades donde el compromiso puede ser variable, el éxito también puede ser variable y va desde un 58 hasta un 90%, aunque en estos pacientes es muy difícil agrupar cada patología para saber cuáles van a ser los resultados según una de las 300 enfermedades que se asocian dentro de las artrogriposis. Pero van a tener un porcentaje de recidivas más alto, así se realice el tratamiento adecuadamente. Desde el punto de vista de los pacientes neurológicos, como ya hay muchos pacientes, van a ser más complejos de manejar, van a tener una tasa de éxito menor y van a tener un porcentaje mucho más alto de residuos, pero igualmente sigue siendo el manejo conservador, el manejo inicial y el gol estándar. ¿Cómo va a ser la técnica entonces de manipulación del pie equinovaro congénito idiopático? Lo primero es estabilizar el astrágalo. Lo segundo es manipular el pie, primero realizando una supinación del primer rayo y luego llevándolo a abducción. Esta corrección se debe mantener suavemente, aproximadamente por unos 20 a 30 segundos, luego se suelta y se repite el proceso más o menos entre 3 a 5 minutos. En los pacientes con pies muy rígidos o muy graves, se puede extender la manipulación antes del enyesado hasta por 10 minutos. Como puntos claves es muy importante no pronar el pie, no tocar el talón y no utilizar solo fuerza, ya que se pueden producir lesiones o fracturas en el pie de los niños. En este esquema entonces vemos cuáles van a ser los puntos de apoyo y los puntos de rotación en los que se debe ejercer la fuerza para corregir la deformidad. Cuando hablamos entonces de la aplicación del yeso, vamos a tener que el primer yeso, el objetivo va a ser la corrección del cabo, ese va a ser el foco principal, y adicionalmente se va a corregir la inversión del medio pie y el varo del talón. Vemos entonces en estas imágenes esquemáticas cómo se debe, en la parte superior, cómo se va a inmovilizar el pie, y en la parte inferior vemos unas imágenes corporería del doctor Alejandro Uribe, donde se evidencia pues cuál va a ser la posición que se busca y cuál va a ser la corrección que se busca en ese primer yeso. Los yesos siguientes entonces vamos a tener que ya el objetivo principal va a ser la inversión del medio pie y el varo del talón, y si aún hay algo de cabo residual, pues también se va a manejar en estos yesos. Pero es muy importante tener en cuenta que si el cabo no corrigió después del primer yeso, que no es lo usual, la prioridad antes de pasar a los otros yesos va a ser la corrección de ese cabo. En cada uno de los yesos subsecuentes, cada vez va a tener más abducción y la supinación va a ir disminuyendo gradualmente. Entonces, como vemos acá, la posición del yeso y del pie, a medida que la deformidad va cediendo, va a cambiar hasta llegar a unos objetivos que van a ser una abducción de más o menos 60 grados sin cao, un talón en valgo sin equino
y una dorsiflexión en neutro. Lo que buscamos o a lo que nos referimos con un talón en valgo sin equino es cuando ya tengamos una corrección como la que se ve en la imagen inferior, donde el calcáneo ha rotado, se ha desbloqueado esa articulación subtalar y ya lo que queda es la contractura en equino rígida por los tejidos blandos. Estos pacientes, entonces, en este momento es cuando se llevan a la tenotomía del tendón de Aquiles. Este último yeso, luego de la tenotomía, una vez se manejó el equino rígido del tobillo, se va a dejar más o menos en 60-70 grados de abducción y entre 15 y 20 grados de dorsiflexión. Este yeso se va a dejar por 4 semanas, distinto a los yesos anteriores que se debían cambiar más o menos cada 7, máximo 10 días, y estas 4 semanas van a ser para la cicatrización del tendón. En niños muy pequeños incluso se puede dejar por 3 semanas, pero la recomendación pues, en general son 4 semanas. La técnica de la manipulación del pie equinovaro complejo, recordemos que estos son los asociados a síndromes, los neurológicos o los idiopáticos que son atípicos o tuvieron una mala manipulación inicial. Lo primero va a ser identificar adecuadamente la articulación subtalar, ya que en estos pies va a ser más difícil, tratar de llevar la abducción a neutro, supinar un poco el primer rayo con una presión leve sobre la cabeza del primer metatarsiano, y por último realizar una dorsiflexión en bloque de todos los metatarsianos apoyándose en la cabeza del primero y del quinto y bloquear el tobillo para que no se dé una rotación pues, en la tibiotalar y no se produzca pues, una deformidad más compleja del pie. Los objetivos en estos pacientes van a ser distintos y muchas veces van a requerir un número mayor de yesos que los pacientes pues, que no tienen un pie complejo. Vamos a buscar en ellos entonces llegar a una abducción de unos 30-40 grados, distinto a los 60-70 que se buscaban en el pie idiopático, un talón en valgo sin equino, una dorsiflexión que llegue a neutro del tobillo y que no haya un pliegue plantar, que lo que nos va a indicar eso es que ya se logró una corrección de la flexión de los metatarsianos. Estos pacientes en este momento pueden ser llevados a la tenotomía del Aquiles. Algunos pacientes con artrogriposis muy severa, un equino muy rígido, pueden requerir la tenotomía cuando están en la fase de corrección con yesos, y en algunas patologías derivadas pues, del compromiso neurológico, lo que se sugiere es realizar una tenectomía, aunque esto pues no está completamente validado en la literatura, pero muchos autores lo sugieren. La ortesis de abducción entonces va a ser el paso siguiente, va a ser un paso muy importante, porque luego de lograr la corrección con los yesos y con la manipulación, esta corrección debe mantenerse. El uso de la ortesis va a ser por 23 horas al día por 3 meses y luego una reducción gradual de 2 horas al mes por 3 meses. Luego de haber completado estos meses, el paciente ya va a utilizar la ortesis durante la siesta y en la noche hasta los 4 o 5 años. Este es el punto más clave en materia de educación a los padres del paciente, porque si no se concientiza a los padres de la importancia de la ortesis y de hacer la ortesis una parte de la rutina de sueño del niño, el niño va a tener una mala tolerancia, no la va a utilizar y las recidivas van a ser mucho mayores si no se utiliza pues, la ortesis adecuadamente. Si la ortesis no se usa bien, hasta el 70% de los pacientes van a recidir en los primeros 2 años. Sí, recordemos entonces que la ortesis va a tener unas posiciones específicas cuando es un pie equinovaro aducto idiopático, una abducción de 60 grados en ambos pies es bilateral y de 60 y más o menos 40-45 si es unilateral, y una dorsiflexión de 15 a 20 grados. Y en los pies complejos vamos a buscar solo una abducción entre 30 y 40 grados y lo que se haya logrado de dorsiflexión, que muchas veces en estos pacientes pues, no llega a ser tanto como 20 grados. En cuanto a qué tipo de ortesis utilizar, pues muchas ortesis se van a diferenciar por los materiales de los que están hechos, más cómodos, más ergonómicos para el paciente, más fáciles de utilizar y que el paciente tenga buena adherencia, pero lo más importante va a ser que la ortesis esté bien diseñada, que dé una buena posición de la reducción, que tenga la posibilidad de dar dorsiflexión, porque la barra plana no nos daría esa posibilidad, que la longitud de la barra no sea ni muy corta ni muy larga, sino que está a la altura de los hombros, pero
como ya lo habíamos mencionado antes, al ser esta una patología mucho más frecuente en países con ingresos medios y bajos, muchas veces la limitación para conseguir una órtesis de buena calidad van a ser los costos y la disponibilidad en el medio. ¿Qué complicaciones entonces podemos tener con este tipo de manejo? Vamos a tener las zonas de presión cuando no se hace un adecuado tratamiento de los tejidos y un adecuado moldeamiento del yeso, las fracturas cuando se hace la manipulación con una fuerza excesiva, el aplanamiento del talo cuando se trata de corregir el equino de forma pues, solamente con la fuerza sin haber corregido la rotación del calcáneo, la deformidad mecedora y el pie del frijol, que es cuando se trata de corregir la aducción del pie sin haber corregido el varo del calcáneo primero. La cirugía, la liberación posterior interna ampliada, siempre va a ser la última opción, ¿sí? Se va a guardar para que esos pies que tienen una deformidad resistente, persistente, o que es una recaída que ya se llevó a un manejo conservador y no respondió, y va a llevar y lo que se va a hacer es una liberación compleja del retro y del medio pie. En el libro de Tachan, pues hay una frase que me gustó mucho, que dice que es uno de los procedimientos más complicados realizados en la ortopedia, y aunque inicialmente pues desde el punto de vista quirúrgico resultara muy atractiva la cirugía, pues los resultados históricamente con esta no han sido tan buenos. ¿Qué estructuras entonces son las que se podrían liberar? Los tendones flexores, el tibial posterior, el tendón de Aquiles, las cápsulas articulares, la fascia plantar, los ligamentos del tobillo, los interóseos, el deltoideo y los fibulotalares. ¿Cuáles liberar y por qué? Entonces ahí es donde se va a requerir una adecuada valoración clínica, un seguimiento y un adecuado planeamiento quirúrgico, que si bien muchas veces no se va a cumplir porque las decisiones se van a tener que tomar intraquirúrgicas a medida que se van corrigiendo las deformidades y ver cómo el pie responde, sí es importante tener planeado qué se va a hacer, así ya en el quirófano se tengan modificaciones a lo que se había planeado. Los objetivos quirúrgicos entonces en la actualidad, ¿cuáles van a ser? Liberaciones más limitadas, solamente de las estructuras que se necesiten, no realizar una liberación de todo o de ciertas estructuras de forma secuencial como se planteaba en algunas técnicas más viejas como la de Turco y la de Crawford. Esa liberación que esté enfocada solamente a lo que falló en el manejo conservador o en un manejo quirúrgico previo, tener un mayor porcentaje de revisiones y un menor porcentaje de sobrecorrecciones. Es mucho más fácil manejar un paciente que quedó parcialmente corregido a un paciente que quedó sobrecorregido. ¿Qué complicaciones puede tener el manejo quirúrgico? Recordemos que estos pacientes van a tener alteraciones vasculares de base y una lesión de la arteria tibial posterior, que puede en muchos casos ser la arteria que mejor está perfundiendo el pie, puede tener resultados catastróficos para estos pacientes. Puede presentarse también lesión fisiaria, osteonecrosis del talo y del navicular, dolor residual, atrofia muscular, condrolisis, rigidez y una artrosis temprana, por lo que no es un procedimiento inocuo y siempre se debe pensar detenidamente y hacer un buen plan quirúrgico antes de llevar a un paciente a cirugía. Ya para finalizar, en los pacientes que no fueron tratados en la niñez o que consultaron ya en edad escolar o con una deformidad muy establecida, muy rígida, el esquema de manejo inicial va a ser el mismo. Primero se intentará un método de Ponseti, un manejo conservador, un manejo ortopédico para tratar de corregir la deformidad, pero siempre teniendo en cuenta que va a ser mucho más difícil, que posiblemente van a requerir muchos más yesos que cuando se hace el tratamiento a una edad temprana, y que estos pacientes van a tener un riesgo aumentado de requerir cirugías extensas como liberaciones postero-internas ampliadas. Listo. Ya como conclusiones entonces vamos a tener que los pacientes con pie equinovaro congénito, si se realiza un diagnóstico oportuno y se trata adecuadamente, van a lograr una función y un aspecto cercanos a la normalidad.
que la diferenciación temprana entre los diferentes tipos de pie equinovario congénito va a modificar el manejo que este paciente va a tener, va a modificar los resultados, el éxito que esperamos con el tratamiento, y también va a modificar la necesidad de estudios y la necesidad de un manejo interdisciplinario. Recordemos pues que el pie idiopático, el pie equinovario idiopático va a ser un niño sano, mientras que los neurológicos y los asociados a síndromes van a ser niños que en general van a tener un compromiso mucho más grande, no solo de su pie, sino de todo su cuerpo, porque van a tener lesiones y alteraciones en otros sistemas y órganos. Y que cualquiera sea el método de manejo que se utilice, el diálogo con los padres y la educación a los mismos, principalmente en la tolerancia al manejo ortopédico y en el uso juicioso de la ortesis durante el desarrollo del niño, van a ser parte fundamental del éxito y de la aceptación de los posibles fracasos y resiliencias que se puedan presentar. Gracias. Eso era lo que les tenía para el día de hoy.